Hola estimados estudiantes, soy el profesor René y en esta oportunidad te invito a estudiar probabilidad condicional. Específicamente abordaremos formal e intuitivamente los fundamentos del concepto de probabilidad condicionada para luego aplicarlo en la toma de decisiones. En primer lugar, abordaremos algunos conceptos previos fundamentales para comprender el concepto de probabilidad condicional. Para tales fines, abordaremos un problema que nos permitirá ejemplificar cada uno de los conceptos previos. El problema es el siguiente: al lanzar simultáneamente dos dados no cargados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los puntajes obtenidos sea 6? Primero recordemos lo que es el experimento aleatorio. Pues bien, es aquel que tras repetirlo con las mismas condiciones iniciales no garantiza los mismos resultados. Según nuestro problema de ejemplo, al lanzar simultáneamente dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los puntajes obtenidos sea 6? El experimento aleatorio en este ejemplo sería lanzar dos dados simultáneamente, ya que lanzar dos dados lo podemos repetir siempre en igualdad de condiciones y si lo lanzamos aleatoriamente no podemos garantizar que siempre obtengamos los mismos resultados. Recordemos ahora que el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles que se pueden obtener tras realizar un experimento aleatorio. Este conjunto se suele representar con las letras S, con la E o el símbolo omega. De acuerdo al ejemplo que estamos abordando, tendríamos que el espacio muestral correspondiente al lanzar simultáneamente dos dados es el conjunto que acaba de aparecer en la pantalla. Hemos representado cada uno de los resultados posibles mediante un par. Por ejemplo, el resultado 1,1 corresponde a aquel donde tanto el primer dado como el segundo dado caen en el número 1. No confundir el resultado 1,2 con 2,1. El resultado 1,2 corresponde a aquel donde el primer dado cae en el 1, mientras que el segundo dado cae en el 2. Mientras que el resultado 2,1, el primer dado cae en 2 y el segundo dado cae en 1. Por cierto, dado que estamos lanzando dos dados y cada dado tiene 6 opciones, tenemos en total 36 resultados posibles. Determinar la cardinalidad, es decir, la cantidad de elementos que tiene nuestro espacio muestral, también es un ejercicio muy importante a la hora de calcular probabilidades. El concepto de evento o suceso se refiere a un subconjunto de un espacio muestral. De acuerdo al ejemplo que estamos abordando, tenemos que el evento esperado es que la suma de los puntajes obtenidos sea 6. Este es nuestro evento esperado. Sin embargo, existen muchos otros eventos posibles. Por ejemplo, que la suma de los dados obtenidos sea 5, que el primer dado caiga en par y el segundo en impar, etcétera, etcétera. El concepto previo fundamental para lograr la comprensión del concepto de probabilidad condicional es el de probabilidad teórica, también llamado probabilidad clásica o regla de Laplace. Este dice que si todos los resultados en un espacio muestral S finito son igualmente probables y A es un evento de S, es decir, un subconjunto de nuestro espacio muestral, entonces la probabilidad teórica del evento A está dada por la siguiente fórmula. Esta fórmula se lee: la probabilidad de A es igual al número de elementos del conjunto A partido por el número de elementos de nuestro espacio muestral. Vale decir que el número de elementos del conjunto A se refiere a todos aquellos eventos esperados. Por otra parte, n de s se refiere a la cardinalidad del espacio muestral, es decir, la cantidad total de resultados posibles que se pueden dar tras realizar el experimento aleatorio. Apliquemos ahora el teorema de Laplace para dar respuesta a nuestro problema. Como puedes ver, necesitamos determinar la cardinalidad de A
o sea, la cardinalidad de nuestro evento esperado, y la cardinalidad del espacio muestral. Primero, recordemos que el espacio muestral es el conjunto que aparece en la pantalla. Allí se pueden ver todos los resultados que se pueden dar tras lanzar simultáneamente dos dados. Esto nos lleva a que la cardinalidad del espacio muestral es igual a 36. Aquí hay 36 resultados posibles. Por otra parte, el evento esperado corresponde a que la suma de los números de los dados sea 6. Esto se da en los siguientes casos: en el 5,1, 4,2, 3,3, 2,4 y 1,5. En cada uno de esos casos, si sumas los puntajes obtenidos, obtendrás 6. Luego, como puedes ver, son 5 los casos favorables. Eso significa que la cardinalidad de A es igual a 5. Ahora, la probabilidad entonces de que la suma de los dados obtenidos sea 6 es igual a 5 partido por 36. Número de casos favorables, que son 5, dividido por el número total de casos, 36. Lo que nos convoca hoy es la probabilidad condicional. Para ejemplificar a qué se refiere la probabilidad condicional, haremos una pequeña modificación a nuestro problema original. Al lanzar simultáneamente dos dados no cargados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los puntajes obtenidos sea 6? Si se sabe que los dos números obtenidos son impares. Es decir, al evento esperado de obtener puntaje 6, hemos agregado una condición previa que dice que ambos números obtenidos son impares. Entonces, frente a este problema, ahora se ponen en juego dos eventos. El evento A es que la suma de los puntajes es 6, pero por otra parte existe un evento B, y es que ambos dados caen en un número impar, que es nuestra condición previa. Ahora, nos piden calcular la probabilidad de A dado que ha ocurrido B. Esto se escribe de la siguiente manera: P de A dado B. Para determinar cómo afecta en el problema la condición previa de que se sabe que ambos dados caen en un número impar, analicemos el siguiente diagrama de Venn. Como puedes ver, el espacio muestral S, que está delimitado por el rectángulo, contiene todos los resultados posibles que se pueden dar tras lanzar simultáneamente dos dados. Por otra parte, el evento A, que corresponde al círculo que estamos marcando, considera los 5 resultados esperados donde la suma de los puntajes obtenidos es 6. Por otra parte, los resultados correspondientes a nuestra condición previa, esto es, el conjunto B, comprende todos los resultados posibles donde tanto el primer como segundo dado caen en número impar. Según el enunciado del problema, el evento B se presenta como una condición. Esto significa que necesariamente se debe cumplir que ambos números caen en número impar. Por lo tanto, el espacio muestral se reduce al conjunto B. Este conjunto se denomina espacio muestral reducido B o subespacio de S. Por otra parte, tenemos la intersección entre A y B, que corresponden a aquellos resultados que satisfacen el evento A y que a la vez satisfacen el evento B. Entonces, podemos replantear el teorema de Laplace relativo al problema de la probabilidad de que ocurra el evento A dado el evento B de la siguiente manera. La regla de Laplace nos indica que debemos calcular la razón entre el número de casos favorables y el número total de casos posibles. Al incluir la condición, tenemos que los casos favorables son simplemente aquellos que están dentro de la intersección.
Como caso favorable, ya no podríamos considerar, por ejemplo, 2,4, ya que a pesar que la suma de los puntajes es 6, este resultado no satisface la condición previa de que ambos números deben ser impares. En consecuencia, nuestros casos favorables que sí satisfacen la condición previa serían estos tres: 1,5, 3,3 y 5,1. Pues bien, en estos tres casos, la suma de los puntajes es 6 y ambos números caen en impar. Por otra parte, el número total de casos posibles ya no lo entregaría nuestro espacio muestral S, sino que el conjunto B, nuestro espacio muestral reducido. En efecto, ya sabemos que dentro de los resultados posibles solamente se considerarían los que satisfacen el evento B, es decir, aquellos donde ambos números caen en impar. Entonces, de aquí obtenemos la siguiente fórmula. La probabilidad condicional de A dado B sería igual al número de elementos de la intersección entre A y B partido por el número total de elementos de B. Esto es 3 partido por 9. Como puedes ver, en la intersección entre A y B tenemos 3 elementos, mientras que en el conjunto B tenemos un total de 9 elementos, cuya probabilidad final entonces corresponde a 1/3. Es decir, la probabilidad de obtener puntaje 6 en la suma de los números obtenidos al lanzar 2 dados es igual a 1/3 si sabemos como condición previa que ambos números caen en número impar. Recuerda que omitiendo esta condición de que ambos números caen en número impar, la probabilidad de que la suma de los puntajes sea 6 es 5 partido por 36. Es decir, tras aplicar la condición previa de que sabemos que ambos números caen en número impar, se tiene que la probabilidad de que la suma de los puntajes es 6 aumenta considerablemente. O sea, nuestra condición previa afectó finalmente en la probabilidad de que la suma de los puntajes sea 6. Como ya vimos, podemos interpretar la probabilidad de A dado B como la razón entre el número de elementos de la intersección entre A y B y la cantidad de elementos de B. Ahora, si aplicamos el recurso aritmético de amplificar por 1 partido por n de s, obtenemos la siguiente expresión. Como puedes ver, antes que todo, esta expresión satisface la igualdad respecto a la expresión anterior. Ahora, concentrémonos primeramente en el numerador. Esta expresión corresponde a la probabilidad de que ocurra un evento correspondiente a A intersección B, mientras que en el denominador tenemos la definición correspondiente a la probabilidad de que ocurra un evento favorable a B. Es decir, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B partido por la probabilidad de B. Formalmente hemos obtenido la siguiente definición. La probabilidad condicional de un evento A, dado que ha ocurrido un evento B, tal que la probabilidad del evento B es mayor que 0, está dada por la siguiente fórmula. La probabilidad de A dado B es igual a la razón entre la probabilidad de A intersección B y la probabilidad de B. Para profundizar nuestro estudio sobre probabilidad condicional, consideremos el problema 2. Una bolsa contiene 2 caramelos azules y 2 caramelos blancos. Si se extraen al azar y sin reposición 2 caramelos de la bolsa, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo caramelo obtenido sea blanco, dado que el primero es azul? Para abordar el problema, te propongo que en primer lugar identifiques cuáles son los 2 eventos asociados a la probabilidad que nos están pidiendo calcular en el problema.
Para esto resulta pertinente volver a leer la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el segundo caramelo obtenido sea blanco, dado que el primero es azul? De aquí se desprende el evento A, que corresponde a obtener un caramelo azul en la primera extracción. Por otra parte, podemos definir un evento B, que corresponde a obtener un caramelo blanco en la segunda extracción. Es decir, en nuestro problema nos están pidiendo la probabilidad de D dado A, es decir, obtener un caramelo blanco en la segunda extracción, dado que en la primera extracción se obtuvo uno azul. Una vez que has identificado los dos eventos asociados a la probabilidad condicional que nos piden calcular, existen varias vías alternativas para continuar con la resolución del problema. Te propongo que en una primera oportunidad resolvamos abordando el espacio muestral. Para esto, recuerda que el experimento aleatorio en cuestión contempla una bolsa con 4 caramelos, 2 azules y 2 blancos. Llamaremos a un caramelo azul A1 y al otro caramelo azul A2, análogamente con los caramelos blancos. El experimento aleatorio consiste en extraer un caramelo y luego, sin reponerlo, extraer un segundo caramelo, lo cual nos conduce al siguiente espacio muestral. Aquí se presentan todos los resultados posibles que se pueden dar tras extraer 2 caramelos de la bolsa. Por cierto, nuestro primer resultado que aparece acá se refiere a aquel donde el primer caramelo extraído es el azul 1 y el segundo caramelo extraído es el azul 2. Por otra parte, tenemos el resultado A2, A1, que es distinto del primer resultado. En este caso, el primer caramelo extraído es el azul 2 y el segundo caramelo extraído es el azul 1, etcétera, etcétera. Si recuerdas las técnicas de conteo, verás que no es necesario escribir explícitamente cada uno de los resultados posibles para concluir que la cardinalidad de nuestro espacio muestral es 12. Es decir, existe un total de 12 resultados posibles tras extraer 2 caramelos de la bolsa sin reposición. Luego, la probabilidad de D dado A, es decir, la probabilidad de obtener un caramelo blanco en la segunda extracción, dado que se obtuvo uno azul en la primera, está dada por la siguiente fórmula. Esto es igual a la probabilidad de D intersección A partido por la probabilidad de A. Te propongo que para realizar este cálculo empecemos por la parte del numerador. ¿Qué es la probabilidad de D intersección A? Esto sería el número total de casos favorables a D intersección A partido por el número total de casos correspondientes a nuestro espacio muestral. Es decir, acá estamos aplicando el teorema o regla de Laplace. Por cierto, ¿cuáles son los elementos favorables a B intersección A? Pues son todos aquellos casos donde se satisface la condición del evento A y del evento B, es decir, todos aquellos resultados posibles donde se obtiene un caramelo azul en la primera extracción y un caramelo blanco en la segunda extracción. En nuestro espacio muestral nos quedaremos o remarcaremos aquellos resultados que satisfacen esta condición de pertenecer a la intersección entre B y A. Todos estos resultados que aparecen aquí corresponden a aquellos donde en la primera extracción se obtuvo un caramelo azul y un caramelo blanco en la segunda extracción. Como puedes ver, los casos favorables para esta situación serían 4 de un total de 12. En consecuencia, la probabilidad de obtener un caramelo azul en la primera extracción y uno blanco en la segunda es de 1/3. Luego, continuamos con el cálculo correspondiente a la probabilidad de A. La probabilidad de A, según la regla de Laplace, es igual a la cardinalidad de A partido por la cardinalidad de S. A se refiere a aquel evento donde se obtiene un caramelo azul en la primera extracción.
Si remarcamos estos casos en nuestro espacio muestral, obtenemos lo siguiente. Aquí puedes ver en blanco todos aquellos resultados donde se obtuvo un caramelo azul en la primera extracción. Como puedes ver, son un total de 6 casos favorables, es decir, 6 de un total de 12 de nuestro espacio muestral. En consecuencia, la probabilidad de obtener azul en la primera extracción es 1/2. Luego, continuamos con nuestro cálculo y reemplazamos los resultados obtenidos para cada una de las probabilidades, probabilidad de B intersección A y probabilidad de A, cuya resolución aritmética nos conduce finalmente a que la probabilidad de B dado A es igual a 2/3. Antes de terminar, no podemos dejar pasar la oportunidad de reflexionar en torno a lo que hemos estudiado hasta aquí. Probablemente el cálculo que aparece en la pantalla te resultó un tanto engorroso y quizás te estás cuestionando si hay alguna manera alternativa un poco más rápida para concluir. Y en realidad, durante la clase se dio luces, se entregaron algunos argumentos para que tú pudieras dar respuestas a interrogantes de manera afirmativa. Es así como te propongo la siguiente resolución. Recuerda que para fundamentar la fórmula de la probabilidad condicional fue necesario introducir el concepto de espacio muestral reducido. Sin embargo, este concepto no solo tiene un fin teórico, sino que también podemos darle un conveniente uso empírico. Para demostrártelo, revisemos nuevamente el problema 2, el de los caramelos. Escribamos los eventos A y B nuevamente. En la resolución recientemente hecha, recurrimos al espacio muestral correspondiente al experimento aleatorio de extraer 2 caramelos desde una bolsa y sin reposición. Sin embargo, este espacio muestral lo podemos omitir y recurrir simplemente al espacio muestral reducido, que es A. Con esto se simplifican considerablemente los cálculos. Pues bien, ahora basta con determinar el conjunto A y el conjunto correspondiente a la intersección entre B y A. Recuerda que el conjunto A es el de todos los resultados donde se obtiene un caramelo azul en la primera extracción. En consecuencia, la cardinalidad de este conjunto es 6. Hay 6 resultados posibles donde el primer caramelo extraído es azul. Por otra parte, tenemos que determinar el conjunto correspondiente a la intersección entre B y A, es decir, todos aquellos resultados posibles donde el primer caramelo extraído es azul y el segundo es blanco. En total, tenemos 4 resultados posibles que se pueden dar frente a esta situación. Ahora bien, la probabilidad de B dado A, según la fórmula que vimos anteriormente, en la resolución que hicimos hace un rato, sería igual a la probabilidad de B intersección A partido por la probabilidad de A. Sin embargo, calcular cada una de estas dos probabilidades que están en el numerador y denominador involucra el cálculo de la cardinalidad del espacio muestral original. Sin embargo, podemos reemplazar esta fórmula en función del espacio muestral reducido simplemente calculando la cardinalidad de B intersección A y la cardinalidad de A. Aquí no corre entonces el espacio muestral original, sino que simplemente nuestro espacio muestral reducido A. Ya sabemos que la cardinalidad de B intersección A es 4, mientras que la cardinalidad de A es 6. De allí que la probabilidad de B dado A, aplicando el espacio muestral reducido, es 2/3. Desde luego tendremos una siguiente clase para estudiar más acerca de probabilidad condicional. Por lo pronto te propongo que resuelvas las páginas 9 y 10 del cuaderno de actividades de tercero medio. Con esto hemos terminado por hoy, espero que estés bien. Nos vemos en el siguiente video.